puro Sonora ahora ya. Pero ahorita vamos. ¿Qué tal, presidente? Pues ni modo, el nosotros... Sonora Power prevalece, señor presidente. Gracias. ¿Qué tal? Demián Duarte del Sonora Power de Radio Sonora y Telemax. Señor presidente, gracias. Buenos días. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de El Sonora Power? Les saluda su amigo Demián Duarte desde aquí, desde las inmediaciones del Zócalo capitalino. Nuestra emisión de El Sonora Power con este fabuloso escenario y bueno, pues decirles que estamos aquí con toda la energía, con todas las ganas y con toda la determinación que nos es posible para transmitirles a ustedes la información de esta jornada. Nos vemos, vamos a las noticias y a la información. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de El Sonora Power en Radio Sonora? Es para mí un gusto enorme, debo decirles, darle la bienvenida a esta emisión, bueno, pues de nuestro programa. La verdad es que estamos por acá, desplegados en la Ciudad de México y bueno, pues tenía yo muchas ganas de echar la platicada con ustedes. Acuérdense que estamos a través de la señal de Radio Sonora y entonces estamos presentes en los 72 municipios de nuestro vasto y muy bello estado de Sonora, pero también estamos al alcance de cualquier lugar del mundo a través de la señal de internet, el Sonora Power. Acuérdense que se transmite a través de la señal de el YouTube en bueno, pues el canal Sonora Power y que también usted lo puede cachar a través del Facebook en la señal de Demián Duarte Periodista. Bueno, pues yo soy su amigo Demián Duarte, estamos desplegados desde la Ciudad de México y hay muchos temas. Hoy es miércoles, hoy le toca su colaboración a mi amiga la periodista Meme Yamel. Bueno, que yo no sé qué sorpresa nos trae la Meme, pero siempre su colaboración es bienvenida. Con nosotros no hay censura ni nada que se le parezca, hay apertura total. ¿Por qué? Porque es importante dar rienda suelta a la libertad de expresión. También hoy vamos a hablar de esto, es neta. O sea, cuando yo leí la nota dije, ¿a poco tú? Pues sí es verdad. Resulta que las gasolinas en México, la gasolina en Sonora, está más barata que en Tucson, en Phoenix, que en Nogales, que en Yuma,
que en Douglas, que en cualquier lugar. Está más barata, por supuesto, que en California. Está más barata la gasolina en México que en Estados Unidos. Y esto tiene una explicación de fondo. Creo que es importante no perder de vista el esfuerzo que se ha venido haciendo en los últimos 3 años y medio para recuperar la autonomía en materia energética. En este caso, el presidente nos ofreció hoy una vasta explicación de que ya en estos momentos solo se deben importar 250,000 barriles de gasolina diarios para satisfacer la demanda interna, y esto tiene que ver con la rehabilitación de las 6 refinerías que ya existían y lo que tiene que ver con la compra de la refinería de Deer Park. Es un asunto muy importante porque estamos a un pasito que esto tiene que ver con la apertura y puesta en operaciones de la refinería de Dos Bocas, de tener, pues capacidad de abastecernos plenamente. Ahora, ¿por qué la gasolina en Estados Unidos está cara? Por el asunto del conflicto de la guerra en Rusia. El pasado lunes hicimos aquí en el Sonora Power, a través de Radio Sonora, una amplia mesa de análisis sobre el particular, y no nos equivocamos, los precios de la gasolina están ligados al incremento en los precios internacionales del petróleo, y en este momento las mezclas Brent del Mar del Norte, West Texas Intermediate, la mezcla mexicana de petróleo, están al alza. Imagínense que el dato más reciente que tengo en este momento del precio de la mezcla mexicana de petróleo dice que se ubica en $119 el barril. Esto es exactamente $68 por arriba de lo que se previó en los criterios generales de política económica. En estos momentos esto le representa una cosa así como $1,500 de ingresos adicionales al gobierno, de ingresos que no estaban previstos al mes. Esto representa 30,000 millones de pesos mensuales. Por eso, pues fresco y alechugado, el presidente puede decir, pues no tenemos problema para sostener los precios. Es más, incluso nos está yendo bien a nivel de finanzas públicas. Y miren, con esta medida que tomó ayer el gobierno de Estados Unidos, que si bien es cierto no importa gran cosa de petróleo de Rusia, pero es una medida simbólica que le está metiendo presión a los mercados, y este asunto tiene precisamente que ver con la oferta y la demanda. Como yo lo he dicho desde el principio, el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde están muy metidos los intereses de Estados Unidos, los de Europa, los de China, es una guerra geopolítica, aunque lamentablemente, y geoeconómica, aunque lamentablemente las víctimas mortales, los desplazados, la crisis humanitaria sí son reales, pero es una guerra por recursos naturales. Bien, ante este escenario, México afortunadamente la está librando, y a ver qué dicen ahora los de la oposición, ¿no? Ya ven que estaban ellos con que ya es un anacronismo, ya no deberían de invertir en la industria petrolera, deberían de vender Pemex, son puros fierros viejos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita, en este escenario, créanme que es cierta la máxima de que calladitos se ven más bonitos. Bueno, otro gran asunto que tuvo que ver precisamente con lo que ocurrió ayer, 8 de marzo, aquí en la Ciudad de México, que una marcha gigantesca de 75,000 personas, naturalmente entre hombres y mujeres. No me canso de veras de ver estas fotos fabulosas. Un grupo de mujeres tuvo la iniciativa de darles flores a las mujeres policías. No me canso de verlas, la verdad es un gran gesto. Yo lo que digo es el Flower Power se impuso, y es que es bien importante tener la perspectiva de siempre darle una oportunidad a la paz. Lo dijo John Lennon, no lo dijo yo, y esto es lo que dijo el presidente al respecto de la manifestación que hubo aquí en la capital del país. Es dar a conocer a todo el pueblo de México que ayer las manifestaciones por el Día de la Mujer transcurrieron en paz en todo el país.
hubieron algunos, vamos a decir, incidentes, pero merecen y desde luego tienen todo el derecho a ser felicitadas las mujeres que luchan por esta causa justa de que no haya maltrato a las mujeres y mucho menos feminicidios. Fue una marcha, en el caso de la ciudad, numerosa, ordenada, pacífica. Y esto se reprodujo a nivel nacional. Quiero también felicitar y agradecer a las mujeres policías, a las mujeres de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, que nos ayudaron para evitar la confrontación y la violencia. No hubo represión, se garantizó el derecho de manifestación y no hubo, repito, desgracias que lamentar. Estaban, eso sí, nuestros adversarios esperando, ¿no?, que se incendiara el palacio o la catedral, pero pues se tomaron las medidas necesarias, porque ya los conocemos, ¿no?, sobre todo a los que tiran la piedra y esconden la mano. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Y decirle pues al pueblo de México que todo terminó en santa paz. Y de nuevo felicitar a las mujeres que participaron por su actitud responsable y combativa al mismo tiempo. Pero se optó por la paz, no por la violencia. Y yo estoy seguro que si se sigue actuando de esa manera, cada vez va a haber más mujeres manifestándose, con la seguridad de que no hay violencia y no hay espacio para la provocación. Y se va a desbordar hacia adelante. Y qué bueno. Bueno, ahí está esto que dice el presidente de la República a propósito de las manifestaciones ahora pacíficas de las mujeres. Bueno, hubo un que otro incidente, pero la verdad es que las medidas de control, pero sobre todo la conciencia de los grupos, los colectivos feministas llevaron a que las cosas, las aguas retomaran su nivel y que esta gran manifestación, muy importante, va mi solidaridad para todas las mujeres de Sonora, de México, del mundo, bueno, pues volviera a hacer una manifestación a favor de la paz. Qué importante, qué poderoso. Y les decía yo a las muchachas que emprendieron esta iniciativa de regalarle flores a las mujeres policías, el Flower Power es el lenguaje más poderoso que existe en todo el mundo. Oigan, yo tengo la primera pausa, se va volando el tiempo. Al regresar, les voy a platicar por qué Sonora está de moda. La economía de Sonora es una de las más fuertes de México y lo tenemos comprobado en números contantes y sonantes. Vamos a la pausa y regresamos.
Estamos de regreso con más de el Sonora Power a través de la señal de Radio Sonora. Y bueno, a mí me sorprendió el pasado lunes el informe del Instituto Mexicano del Seguro Social. No porque no me lo esperara, a pesar de que, bueno, lo soltaron antes de tiempo. Normalmente lo sueltan el día 11 de cada mes. En esta ocasión lo soltaron el día 7 de marzo. Bueno, el asunto es que estaba plagado, lleno de muy buenas noticias, muy importantes, tanto para el país como para mi estado, en específico el estado de Sonora. Y es que, fíjense ustedes qué trascendente esta información. Durante el mes de febrero, la economía, bueno, pues sigue en un proceso de recuperación plena. Y en este sentido, a mí me llama mucho la atención lo que ha venido ocurriendo con la economía de Sonora, que de estar, bueno, en el estancamiento, de estar en situaciones muy complejas, bueno, pues Sonora logra subirse rápidamente al tren de lo que es el desarrollo integral. A nivel nacional los datos son muy elocuentes. Hay 20.941.286 trabajadores asegurados. 86% de ellos, por cierto, son trabajos permanentes. En febrero se generaron 178.867 empleos. Esto es un incremento del 5% respecto a febrero del año 2021, y de hecho se logró también un hito que es bien importante, porque no se había logrado generar más de 1 millón de empleos digamos en un periodo de un año. En este caso se logró la generación de 1.004.348 empleos. Ahora, ¿qué pasó con Sonora? Este es el asunto importante. El estado rompió el récord histórico en materia de empleos, logró 657,000 puestos de trabajo, que es ya el total general, rompiendo récord, pero durante el mes de febrero, mi estado tuvo pues la peculiaridad de haber generado 16,500 empleos. Un asunto que se dice fácil, no lo es. Es un asunto muy importante. De hecho, tuvimos un incremento del 4.9% en el total de empleos generados, y con esto, bueno, Sonora pues se sube al tercer lugar en materia de generación de empleos productivos a nivel nacional. Y se dice fácil, pero mire, no es tan sencillo, porque la economía de Sonora no es de las más grandes. De hecho, mi estado es un estado en donde tenemos una posición de que es uno de los estados menos poblados de México, y entonces el resultado que se dio de 16,500 empleos, bueno, pues es un asunto que representa todo un hito, representa la confianza y la perspectiva de que Sonora tenga un mejor desarrollo. Hay optimismo, pues. Esto le dije al gobernador y esto me respondió Alfonso Durazo. Vamos a escuchar. También existen buenas noticias, afortunadamente. El día de ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social publica ya la estadística oficial de la generación de empleos, y Sonora se ubica como el tercer lugar en términos de generación de puestos de trabajo formales. Son 15,650, si no me salen más las cifras, un 4.9% de aumento respecto a febrero del año pasado. Y bueno, preguntarle, gobernador, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que usted ve al respecto de esto? Porque encima de ello, pues Sonora rompió un récord histórico también con este dato en términos de generación de empleos. Muchas gracias. Demián Duarte, del Sonora Power. De la generación de empleos, efectivamente, Sonora encabezó la lista en primer lugar el mes de enero en generación de empleos a nivel nacional. Ahora, en el mes de febrero, estamos en el tercer lugar, pero estamos en el tercer lugar solo abajo de la Ciudad de México y de Nuevo León, que tienen economías
mucho más grandes que la de Sonora. Consecuentemente, si fuera un índice relacionado con el número de habitantes, obviamente Sonora ocuparía el primer lugar, pero en números absolutos ocupa el tercer lugar. Esto habla de una confianza evidente de los inversionistas en el estado de Sonora. No es solo en el gobierno, obviamente es una expresión de confianza en el gobierno, pero también es una expresión de confianza en la estabilidad laboral, es una expresión de confianza en la calidad del recurso humano. Voy a plantas como la Ford y a plantas de esa dimensión, de esa relevancia en el Estado, y es realmente casi conmovedor el reconocimiento que expresan los directivos de esas grandes corporaciones a la calidad de la mano de obra sonorense. Creo que ahí está uno de nuestros grandes valores que nos permiten ser competitivos a nivel nacional e internacional, incluso para la atracción de capitales, de inversiones, y por eso Sonora ocupa en este momento el primer lugar en generación de empleos en enero y el tercer lugar en febrero. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? No solo debe haber competitividad en la calidad de la mano de obra, tiene que haber competitividad en el Estado, en su conjunto, que tiene que ver con la infraestructura. Por eso las inversiones de las que hemos venido hablando, como la del puerto de Guaymas, el corredor ferroviario fiscal de Guaymas a Nogales, la renovación de las aduanas, la infraestructura carretera concesionada, que yo espero en el transcurso de un par de semanas, o vamos a decir, en el transcurso del mes, podamos presentarla ya formalmente para iniciar las convocatorias que darán lugar a la construcción de esa infraestructura. Y por supuesto, el tema de la seguridad. Tenemos que mejorar la seguridad en el Estado para que el conjunto de todos estos iniciativas y ventajas que tiene nuestro Estado nos permitan conservar este nivel de generación de empleos e ir resolviendo progresivamente el rezago que tenemos en ese empleo. La verdad es que los inversionistas tienen razón en voltear cada vez con mayor interés su vista para establecer inversiones en el estado de Sonora. La verdad es que en este momento estamos construyendo condiciones para convertir a Sonora en un punto de inversión altamente rentable. Me refiero particularmente al ámbito del turismo. No mencioné hace un momento el acuerdo que tenemos los gobernadores del Golfo, que contamos con la particularidad política de tener como origen un origen común en Morena, lo que facilita el acuerdo, que tiene por objetivo aprovechar en términos óptimos el potencial turístico del mar de Cortés. Imaginen ustedes, con la apertura de una vía de comunicación moderna a Chihuahua, esto nos va a permitir atraer el turismo de Chihuahua, que es un estado extraordinario, pero que no tiene la fortuna de contar con un litoral. Sin embargo, ustedes saben que todo el turismo tiene una preferencia casi natural por las playas, por el sol, el turismo de aventura. Todo ello se va a ofrecer en el estado de Sonora. Tenemos el acuerdo con los gobernadores de impulsar la construcción de una infraestructura mínima para desarrollar una empresa de cruceros exitosa. Vamos a iniciar los propios gobiernos con una aportación importante para la adquisición de un crucero. Pero la verdad es que todos aspiramos a que ese
espacio económico lo ocupen precisamente los inversionistas particulares, con todo el respaldo de los gobiernos de los estados de Sonora, Baja California, Baja Sur, Sinaloa, incluido Nayarit, para garantizar que esa empresa sea altamente rentable. Estamos aspirando a un turismo respetuoso del medio ambiente, es decir, un turismo que cada vez se está dando más en el mundo, que tiene que ver con la valoración de la riqueza medioambiental. En el caso del Mar de Cortés, ustedes saben que ha sido calificado precisamente como acuario del mundo por diversas organizaciones en virtud de su riqueza, de su gran biodiversidad. Consecuentemente tendrá un gran atractivo. Tengo ya, les decía, una oferta de la empresa Hard Rock Café, que tiene centros turísticos por todo el mundo, incluidos hoteles, y podrían incursionar como promotores de cruceros precisamente en el Mar de Cortés. En el momento que reciba la propuesta formal, hoy solo tengo su expresión verbal, la propuesta formal, ya la estaremos compartiendo con ustedes. Pero quien tenga recursos y esté pensando en invertir, que haga una apuesta por el aprovechamiento del potencial turístico de nuestro estado. Ahí vamos a tener una de las grandes fortalezas económicas. Ya lo vimos con el hundimiento de un barco que se convertirá en un arrecife natural. Es impresionante, fue impresionante el número de yates, de lanchas que circularon en torno a ese evento que despertó un interés mundial. Y debo confesarlo, para mi gratísima sorpresa, nada más que todos esos yates que estaban ahí, al mismo tiempo estaban las marinas de Guaymas, San Carlos llenas. No tienen un lugar donde establecerse, donde llegar, donde acogerse. Y ahí mismo hablé con varios empresarios y les digo, aquí está una gran oportunidad. Las marinas de Baja Sur están saturadas y con muy poca posibilidad de construir otras. Aquí tenemos opciones para su construcción y una demanda asegurada, porque todos esos yates que estaban ahí circulando son yates que no tienen espacio en una marina. Así es que ese es uno de los muchos ejemplos que nos van a convertir, que van a convertir a nuestro estado en una potencia turística, que no quepa duda. La acción del gobierno ayudará, pero el atractivo de nuestras playas, de nuestro litoral, garantiza por sí solo la posibilidad de que Sonora se convierta en una potencia turística. Acuéstenle, se los digo de aquí a los empresarios, quieren hacer un negocio garantizado, apuéstenle a inversiones en el sector turístico de nuestro estado. Adelante. Así que bueno, ya escucharon ustedes al gobernador. Si usted tiene recursos para invertir, inviértalos en Sonora. No, la verdad es que la información relativa a estos números tan importantes que tiene la economía de nuestro estado, de mi estado, de Sonora, bueno, pues están para hacer sentir orgullosos a todos los sonorenses, a todos ustedes amigos que me escuchan desde San Luis Río Colorado hasta Estación Don, pasando por la sierra, por los valles, por todos lados. La verdad es que es un gusto traerles buenas noticias también. Vamos a la pausa, ya estamos a mitad del programa, ahorita regresamos ya con la sección de mi amiga Meme Yamel, ahorita volvemos.
Pues bien, estamos de regreso con más del Sonora Power en Radio Sonora y es el turno de mi colega, amiga, compañera de muchas luchas y orgullosamente mujer, bueno pues Meme Yamel, quien habla precisamente del 8 de marzo, su significado y lo que está ocurriendo en México a propósito de la causa de las mujeres, que ya les he dicho, en el Sonora Power somos empáticos, tenemos sororidad, impulsamos la causa de las mujeres y estamos también como ellas en la lucha. Así que vamos a escuchar el comentario de esta semana de mi compañera y amiga Meme Yamel. Vamos con ella. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Meme Yamel y estamos en una colaboración más con mi querido para Sonora Power, como todos los miércoles. Y en la colaboración de hoy quiero hablar, sí, yo sé, ya hemos hablado mucho y se ha hablado mucho, pero hay que seguir hablando sobre el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y hoy de lo que realmente quiero que hablemos es cómo los conservadores, como la derecha, como aquellos que nunca, de verdad, nunca se han interesado por los derechos de la mujer, hoy se quieren colgar del tema del feminismo. Esto es interesante, esto es para el análisis. Miren, primero hay que partir por decir que la marcha de ayer, la marcha que ocurrió en varios lugares de México, que ocurrieron en Nuevo León, que ocurrieron en Sonora, que ocurrieron en México, en la Ciudad de México, que ocurrieron en Querétaro, o sea, las marchas que ocurrieron a lo largo y ancho de la República Mexicana tienen una razón de ser. ¿Cuál es esta razón de ser? Es única y exclusivamente el de exigir que las autoridades respondan por las omisiones que hay alrededor de los delitos que involucran a las mujeres. Feminicidios, abusos, violaciones, secuestros, etcétera. Algo que debemos entender es que existe y ha existido a lo largo de México, y no solamente de México, sino que en el mundo, pero hablemos particularmente de este caso. Existe una impunidad importante al margen de esto. ¿Por qué? Porque la autoridad lamentablemente no tiene o no había tenido protocolos para la atención de las mujeres. Si una mujer llegaba y denunciaba una violación, si la violaba su marido, entonces se burlaban de ella porque estaba obligada a cumplir como mujer con su obligación de tener relaciones con su marido, ¿no? Y esos se burlan de las mujeres cuando llegan a denunciar. Prácticamente si no llegas ensangrentada, entonces no sabemos de qué te estás quejando, para qué te quejas, no podemos comprobar, los médicos legistas a veces ni siquiera están, los peritos no hacen las investigaciones, las fiscalías no tienen estos protocolos ni siquiera de atención mínimamente respeto hacia las víctimas. Cuando hablamos de investigar, bueno, de ahí en fuera, ¿qué les puedo yo decir? Las investigaciones se quedan a medias, carpetas de investigación abiertas, a veces ni siquiera las abren porque no encuentran elementos. Y si hablamos de desapariciones, por ejemplo, ¿qué hay de aquellas mujeres que han sido privadas de su libertad y que la autoridad, y hablemos ahora sí de cómo las fiscalías se han querido apartar de su responsabilidad por investigar las desapariciones que se han dado? Entonces, hay mucha impunidad alrededor de esto y se han acumulado varias denuncias, se ha acumulado un gran coraje por las mujeres que han sido desaparecidas, por las mujeres que han sido asesinadas, porque hay mujeres que se han tomado el derecho, la libertad, así lo ven incluso como un atrevimiento de alzar la voz por otras mujeres. Y esto ha ocurrido en México desde hace muchos años. Insisto, desde hace muchos años. Llega un momento en el que nos cansamos y salimos a exigir a las calles que se nos reconozca, porque derechos tenemos. La Constitución nos reconoce. El problema es que quienes ejercen los cargos públicos no nos reconocen como si fuéramos objetos de derecho, como si no fuéramos parte de este Estado de Derecho. Y eso es lo que se sale a exigir. Entonces, teniendo esto en cuenta, ocurren varias cosas dentro de una marcha feminista. Hay varios grupos, no podemos generalizarlos. Hay quienes van con mucha furia, con mucho odio y que van con mucho coraje en contra de la autoridad, a exigirle a la autoridad que no voltee la cara. Hay quienes alientan a estos grupos, hay quienes les echan porras, que no son violentas, que no están por ahí haciendo los actos violentos, no llevan martillos, no nada, pero celebran cuando un grupo de mujeres comete algún acto de vandalismo, cuando golpean algún monumento o cuando destruyen algo o cuando lo pintan, lo celebran. Y hay otro grupo
que van de forma pacífica a marchar y que no promueven, ni enaltecen, ni se involucran con los actos violentos. Esto es lo que pasa. Estos son los 3 tipos de grupos que ocurren o que van a estas marchas feministas. La autoridad tiene la obligación de garantizar que la marcha sea pacífica, que la marcha no genere ningún tipo de situación que pudiera atentar contra la seguridad de otras personas, y en gran parte de la República Mexicana, y no podemos generalizarlo, han tomado la decisión de no intervenir dentro de estas marchas y dejar que siga su curso y no meter las manos, al menos en estas fechas. Lamentablemente, todo este contexto que les estoy dando es algo que estalla ya en esta administración a nivel federal y que en los distintos gobiernos de los estados está comenzando a estallar, porque antes simplemente esto no era ni siquiera pensable. Y a eso me refiero. Que no veíamos que pudiéramos marchar de forma libre, que pudiéramos exigir realmente un Estado de Derecho, que nos reconocieran, que nos visibilizaran, que no lo podíamos ni siquiera exigir porque inmediatamente la marcha era reprimida, porque entonces el Estado participaba y desaparecía a los manifestantes. Eso creo que tenemos que tenerlo muy claro, sobre todo cuando vemos comentarios o escuchamos opiniones de aquellos que participaron en las administraciones pasadas y que eran los que reprimían estas marchas, y ahora resulta que son los principales promotores del feminismo. Ahora resulta que ellos son los principales promotores de los derechos de la mujer. Pero vaya, si ni siquiera actualmente en los congresos votan a favor de la mujer. ¿Cuántos estados conocen ustedes que estén gobernados por panistas y que ya hayan despenalizado el aborto? ¿Cuántos estados conocen ustedes que estén gobernados por panistas y que hayan promovido la tasa cero a los productos de higiene femenina, por ejemplo? ¿Cuántos estados gobernados por panistas conocen ustedes que hayan hablado sobre, no sé, mínimamente un salario equitativo? Y a nivel federal, exactamente lo mismo, porque los panistas en la Cámara de Diputados votan en contra del gravamen cero en los productos de higiene femenina, porque los panistas en la Cámara de Diputados votan en contra del salario paritario. Pero en los discursos se sienten feministas, pero en los discursos le quieren vender a usted que son los principales defensores de la mujer. Lo que no le dicen es que solamente es en un grupo de la mujer, nada más. Entonces, cuando vemos que quieren engrandecer las causas, hay que entender solamente una cosa: ser conservador y defender los derechos de la mujer es antinatural. Porque lo que ha querido el conservadurismo es que la mujer se quede en casa, que atienda a la familia y que no haga nada más. Que la mujer no salga y exija sus derechos, exija el reconocimiento, exija justicia. No lo han querido, porque a los panistas se les olvida que dentro de sus propias filas hay acosadores y que no se han pronunciado en contra de ellos. Porque están buenos para señalar al de enfrente sin pruebas muchas veces, pero cuando uno tiene pruebas de lo que hacen dentro de sus filas, de cómo está este senador cabeza de vaca que quería zumbarse a una mujer y lo decía desde el chat en la Cámara de Senadores, ahí trabajando y hablando sobre cómo quería zumbarse a una mujer y que quería el teléfono de un padrote, de cómo teníamos gobernadores panistas que decían que las mujeres están buenas para lavar, de cómo lo decían que estamos buenas para cocinar, para atender a los hijos y nada más. O sea, estos son los panistas que dicen y se creen defensores de las mujeres. Por piedad, si usted escucha a un panista hablar de esto, si usted lee a algún panista decir algo al respecto, antes recuerde que han dicho, que han legislado, que han gobernado. Ellos llevan mucho tiempo siendo gobierno. ¿Y qué han hecho en favor de las mujeres? ¿Darles tarjetas rosas? Y luego, ¿cómo han cambiado las fiscalías? ¿Han promovido algo? ¿Han ayudado a las madres buscadoras, por ejemplo? Eso es lo que tenemos que cuestionar. Eso es lo que tenemos que voltear a ver. No caigan en los juegos discursivos que tienen los conservadores en este país para colgarse de todas las causas, hasta de las que no les competen. Porque, insisto, ser conservador y decirse defensor de las mujeres es antinatural. Porque ellos lo único que quieren
es conservar el régimen de poder y de control de la población. Y eso incluye a las mujeres. Yo los dejo con esta reflexión y muchas gracias a mi querido Demián Duarte, como todos los miércoles, que nos permite estar en este espacio. Les mando un abrazo, yo soy Meme Yamel y síganme en todas mis redes sociales y mi querido Demián la próxima semana. Pues bien, gracias a Meme Yamel, ya le escucharon ustedes, compañera periodista que también cubre como su servidor la fuente presidencial y bueno, quien tiene pues como ustedes le escucharon puntos muy fuertes al respecto de lo que es su análisis, pero además ella pues tiene información puntual, así que bueno, muchas gracias de veras por la colaboración, Meme. Yo aprovecho para pasarles una noticia, una novedad que recibí hoy en la mañana aquí en la Ciudad de México de parte del Senado de la República, de parte del equipo del senador Ricardo Monreal. Me mandan a avisar que la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano, así lo escuchó usted correctamente, la exgobernadora ya despacha en Barcelona. Esto a partir de que ayer en la Cámara Alta, como se le llama, se discutió el nombramiento, ratificación del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. Sobre el tema había cierta polémica, de hecho la propuesta fue pasada por el Senado con un total de 74 votos a favor, 20 en contra, 12 abstenciones. El asunto de Quirino Ordaz resultó polémico, incluso en el PRI advirtieron que lo podrían expulsar del partido y dijo pues el dirigente nacional de ese partido que también expulsarían a la exgobernadora Pavlovich en caso de aceptar. Bueno, la noticia es que la exgobernadora Claudia Pavlovich ya tiene 2 o 3 semanas despachando cómodamente en Barcelona y ni quien la moleste a la señora Pavlovich Arellano. Así que bueno, desde acá, desde Sonora, donde nos quedamos los que nadie voltea a ver, le mandamos un saludo afectuoso, un saludo cordial, tendremos que decir, a la ex mandataria estatal. Que lo disfrute, que le sea leve esa historia, bueno, por lo menos de la inconformidad al respecto del nombramiento. Bueno, pues ya se terminó. Probablemente lo que se dé ahora pues son protestas, manifestaciones en contra de su presencia como cónsul de México en Barcelona. En fin, nosotros vamos a la pausa, regresamos ya con la última parte del programa. Vamos a hablar de este hecho notorio, notable, inusitado, de que las gasolinas en México están más baratas que las gringas. ¿Cómo es eso? Bueno, es cierto, es cierto. Vamos a ver. Vamos primero a la pausa y regresamos.
Queridos amigos del Sonora Power en Radio Sonora, estamos de regreso con más información, más contenidos, más comentarios, la información puntual al día. Estamos 2 días a la semana, pero parece que son más porque, bueno, siempre tenemos información de primera mano y yo estoy encantado, de verdad, de compartir el espacio con todos ustedes. Se dice fácil, no lo es, la verdad yo estoy muy agradecido, insisto, con el equipo de Tirso Amante, estoy muy agradecido también con Edgar Sayar, a quien le mandamos refrendados saludos y felicitaciones por esto que ya dio pie a la formación del Sistema Estatal de Comunicación Social, del que depende Radio Sonora. Tenemos pendiente una entrevista, a ver si ahora sí la podemos hacer para el próximo lunes. Y bueno, decirles que el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy a pregunta expresa de la enviada, fíjense qué interesante esto, de la agencia rusa de noticias que se llama Sputnik, bueno, dijo lo siguiente al respecto de las reservas de petróleo que tiene México y cómo le estaría afectando a nuestro país al respecto del costo de los combustibles, la situación entre Rusia y Ucrania. Vamos a escuchar y ahorita vuelvo para comentar. Lo mencionamos ayer, en el balance tenemos un saldo positivo. En el balance entre lo que aumenta el precio del petróleo crudo con el aumento en el precio de las gasolinas. Nosotros desde el inicio del gobierno estamos invirtiendo en exploración y estamos invirtiendo en la perforación de pozos petroleros. Tuvimos la suerte de que encontramos campos petroleros, se descubrieron campos petroleros con mucho potencial. Sin embargo, no vamos nosotros a pasar de 2 millones de barriles diarios de extracción, porque queremos cuidar este recurso, que es una herencia para las nuevas generaciones. Y ya para finalizar, presidente, en el tema de... Bueno, eso dijo el presidente a pregunta expresa de Stephanie Palacios. Sin embargo, la alocución del presidente de la República no se detuvo ahí. ¿Por qué? Bueno, ese es el punto importante y trascendente. Les comentaba yo en nuestro programa del lunes que la gasolina en California andaba en niveles de 29 pesos por litro. Bueno, ya subió arriba de los 30 pesos por litro y es un asunto que naturalmente es un efecto colateral de la situación que tiene que ver con las alzas en los precios internacionales del petróleo. El asunto es, para mi gusto, es para la historia, de veras, es una vuelta de la historia. Tan es así que, bueno, Estados Unidos, ante una crisis de abasto de petróleo, está debiendo recurrir a Venezuela. Fíjense qué paradójico, ¿no? Su enemigo regional ahora ya es su amigo. Como yo siempre lo he dicho, el asunto con los gringos es que Estados Unidos no tiene amigos, Estados Unidos tiene intereses, y esto ha propiciado que los precios de la gasolina en todo Estados Unidos se hayan ido hasta el cielo. En California está arriba de los 30 pesos, aquí en el estado de Arizona arriba de los 23 pesos, en lo que es, bueno, el estado de Nuevo México arriba de los 22, en Texas, que regularmente es un estado donde la gasolina es más barata, arriba de los 21 pesos por litro. Esto en la gasolina más básica, la famosa UNLED. Las gasolinas más sofisticadas, naturalmente, que son bastante más caras. El asunto es que Estados Unidos maneja esta lógica de los combustibles en torno a lo que es el libre mercado. Le dejan el acomodo de las cosas a la famosa y muy dudosa mano invisible del mercado, como se le llama. El detalle, queridos amigos,
es que no necesariamente esa mano invisible del mercado es justa ni es equilibrada. Y el tema es que en México el gobierno pues tiene desde que llegó el presidente López Obrador ejerciendo diversos proyectos precisamente para lograr tener autosuficiencia en el abasto de combustibles. Una de ellas es la compra reciente de la refinería de Deer Park, otra de ellas tiene que ver con la construcción de la refinería de Dos Bocas, la tercera tiene que ver precisamente con la puesta al día, la afinadita pues de las gasolineras, de las plantas refinadoras que el gobierno pues ha tenido por décadas, pero que las dejaron en el abandono. Bueno, el presidente dijo lo siguiente al respecto del abasto de combustibles. Enero-marzo del año pasado, 745,000 millones de pesos. Enero-marzo de este año, 811,000, como 60,000 millones más. Nos da 1.5 de incremento en términos reales, pero con una inflación mayor. Entonces, pues vamos bien, no tenemos problemas de financiamiento y con el aumento en el precio del crudo compensamos el subsidio que vamos a seguir dando a las gasolinas. Ahora la gasolina en México está costando menos que lo que cuesta en Estados Unidos, en algunas regiones de Estados Unidos. Y sí garantizarle al pueblo de México que no va a aumentar ni la gasolina, ni el diésel, ni la luz. Ya está dando frutos la política energética que iniciamos. Les hablaba yo de que el habernos metido a invertir en exploración nos da la seguridad de que tenemos petróleo. No es el caso de otros países petroleros que tienen petróleo, pero no tienen exploración. Ya nosotros sabemos dónde está. Ya nada más es de invertir para perforar y extraer el petróleo. Eso nos está ayudando mucho en esta situación de crisis en los precios del petróleo. Lo otro es que desde el principio nos dedicamos a rehabilitar las refinerías y tomamos la decisión de comprar la refinería de Deer Park. ¿Y eso qué nos significa? Pues que estamos importando 45% menos de gasolinas. Entonces el precio de la gasolina, que está arriba, pues no nos afecta mucho porque realmente necesitamos solo 250, 300,000 barriles de gasolinas para tener resuelto nuestro consumo. Ya no son, se llegó a tener en el 2018 importaciones por 800,000 barriles. A 300,000 es manejable. ¿Se acuerdan ustedes de que había un candidato? Porque no puede ser tan rígida la vida, ¿no? No podemos perder el sentido del humor. Pues bien, por ahí el presidente nunca desaprovecha la ocasión para bulear exactamente a sus adversarios, y en este caso se refería ahí a un candidato. Verán, vamos al pequeño detalle sobre este tema. ¿Qué candidato puede ser? ¿Se acuerda usted de algún candidato
que decía que había que cerrar todo y que todo el mundo anduviera en carro eléctrico. A ver, haga memoria. Desde que había un candidato, porque no puede ser tan rígida la vida, ¿no? No podemos perder el sentido del humor. Hay que reírnos. Es buena la risa y el buen humor, no enojarnos, no amargarnos. ¿Se acuerdan que había un candidato que decía que para qué sacábamos el petróleo? Que ya no se iba a necesitar. Imagínense, ay, nanita, si hubiese ganado. Ahí se los dejo ya de tarea. Híjole, se pasa, señor presidente, ¿por qué les recuerda esas cosas a los de la oposición, a los del PAN, a los de la derecha? No se nos olvida que Ricardo Anaya había estado proponiendo eso. No se me olvida a mí que en Sonora hay un grupo de neopanistas que se la pasan con eso, de que ya es anacrónico, es innecesario, eso de estar invirtiendo en energías fósiles, que eso de invertir en refinerías no tiene futuro, que mejor que los gringos nos vendan la gasolina. Ah, hijuela, si no se hubieran hecho las cosas que se hicieron, la verdad es que la estuviéramos pasando bastante mal. ¿De cuánto le gusta que fuera el precio de la gasolina? Híjole, pues mire, aquí tengo un titular. Dice la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania: si prohibimos las importaciones de petróleo ruso, en un par de días no podemos transportarnos. Eso dijo Annalena Baerbock, que es la de Relaciones Exteriores del gobierno de Alemania. Y bueno, la verdad es que cada vez que más lo analizo este tema, más claro me queda. Es todo un acierto la decisión que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador de ir por la autosuficiencia en materia de abasto de combustibles, y creo que es todo un acierto la decisión, la propuesta que se ha impulsado de ir por una reforma eléctrica para también garantizar el abasto de energía eléctrica. Las crisis, las guerras del futuro y del presente, por lo que veo, tienen que ver con gasolina, con energéticos, con recursos naturales, con alimentos, con lo que muy técnicamente luego le llaman los commodities, que no son otra cosa que materias primas. Dicho lo anterior, queridos todos, yo me voy. Es la hora de dejarlos. Los espero a los del Sonora Power mañana en el reporte mañanero. Les aviso, les anticipo que como vamos a viajar, no va a haber hora legal el jueves, va a haber reporte mañanero amplio si ustedes quieren, si me dejan, hacemos un reporte amplio y luego, bueno, pues ya nos ocupamos de nuestros asuntos. Dicho esto, les agradezco enormemente a los de Radio Sonora, los espero el próximo lunes de nueva cuenta. Vamos a darle al Sonora Power el vuelo que le toca en Radio Sonora. Nos vemos. Nos vamos.